entre Martín y Bogotá, con Martín Rivera Alzate, número 27 del Partido Verde al Consejo de Bogotá. El invitado de hoy es un invitado muy especial, Iván Marulanda, un conocedor de la política colombiana que ha estado dando muchas batallas durante muchos años. Es actual senador por la Alianza Verde, pero adicionalmente es miembro de Compromiso Ciudadano, movimiento político del cual pues también soy parte. Iván, buenos días. Hola Martín, muy feliz de estar aquí contigo. ¿Cómo va todo, Iván? Bien, luchando. El Congreso es muy exigente. Cuando uno va al Congreso a trabajar, es en serio. Se necesita mucho estudio, se necesita mucha concentración y mucho tiempo. Pero además ahora estamos visitando las regiones y haciéndole campaña a los compañeros. Antes de ser senador en este periodo, ¿cuándo había sido la última vez que había sido senador? Yo fui senador en el periodo 86, 90, con Luis Carlos Galán. Éramos 5 senadores por el nuevo liberalismo. ¿Qué tan diferente es el Congreso del 86 al Congreso del 2018? Totalmente diferente. Ese Congreso estaba conformado por 2 partidos grandes. El Partido Liberal tenía el 60% del Congreso, el Partido Conservador tendría por ahí el 30%, y después había 2 bancadas pequeñas de 5 senadores, la del nuevo liberalismo y la de la Unión Patriótica. Y las discusiones eran muy distintas. Sí, entonces como eran partidos doctrinarios, ideológicos, de bancadas muy consolidadas, había discusiones profundas, oradores extraordinarios y unas diferencias muy marcadas en cuanto a la concepción del Estado, en cuanto a la concepción de la política y de la sociedad y de las políticas públicas. Actualmente es una dispersión total, cada congresista es un partido y básicamente lo que hay ahí es negociantes porque llegan allá con una inversión muy grande. Allá se habla de que hay senadores que les costó más de 20 mil millones de pesos su campaña. La campaña mía costó 150 millones de pesos. No hay un senador que haya tenido unos votos más económicos que yo, porque son votos de opinión y que no compramos votos, pero lo que haya son negociantes, gente que invierte en su elección y que vaya a cobrar, a facturar. En el 86, ¿quiénes eran los grandes oradores? Bueno, Luis Carlos Galán, sí, era un gran orador, extraordinario. Estaba en el Partido Liberal Santofimio, sí, Samper, Hernando Durán Duzán. En el Partido Conservador estaba Álvaro Gómez, estaba Hugo Escobar Sierra, estaban Ignacio Valencia, ¿no? Gente muy pesada, y las discusiones, repito, eran discusiones profundas. El orador hablaba 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, lo que fuera necesario para explicar sus puntos. Hoy no te dan más de 2 minutos, 3 minutos para hablar. No, porque como todo el mundo tiene un punto de vista, no hay puntos de vista de partido, entonces todo el mundo quiere hablar, y para que todo el mundo pueda hablar, entonces reparten la canasta del tiempo de a 2 minutos, 3 minutos máximo, y entonces así no se puede profundizar en nada. A ti te preguntan, te dan 2 minutos para hablar sobre la reforma a la justicia, o sobre la reforma política, o sobre el presupuesto nacional, o sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Imagínate, 3 minutos, pues no alcanza uno ni a saludar. Por supuesto no hay debate, no hay discusión. Iván, ¿en qué momento tú decidiste meterte a la política? Bueno, siempre, desde muy niño, nací en una zona de violencia, yo soy de Pereira. Había una situación que siempre sentí en mi piel, en el ambiente, en la psicología de la gente, sí, matanzas terribles por la política. Y eso me pareció siempre muy humillante, muy angustioso,
y siempre sentí que había que estar involucrado en ese problema para sacar a la sociedad de semejante tragedia, y que eso no lo puede hacer sino la gente misma. Y entonces siempre estuve en la política. En la universidad fui muy activo, fue una época en la Universidad de Antioquia. En la Universidad de Antioquia en la década de los 60. Sí. Esa década fue una década convulsa en todo el mundo. Fue una época de ruptura de generaciones que cambiaron la cultura occidental. Hubo levantamientos en París, hubo levantamientos en los Estados Unidos, y hubo una gran revolución en América Latina a partir de la Revolución Cubana. Hubo guerrillas en todos los países prácticamente de Centroamérica y Sudamérica, tiempos muy convulsos. Yo pertenecía a una franja mínima en esa época, sí, que era de demócratas. Sí. Luis Carlos Galán también era universitario en esa época. Los demócratas, pero progresistas, éramos liberales. Pero y éramos muy pocos. Era estudiante aquí en Bogotá. En la Javeriana. Y tú en Medellín. Y yo en Medellín, en la Antioquia. Pero había pues reuniones de estudiantes. El primer discurso de Luis Carlos Galán fue en la Universidad de Antioquia, en el Paraninfo de la universidad. La verdad, yo estuve en todas esas asambleas, en toda esa movilización, pero en esa época no nos conocimos. ¿Pero eran asambleas de partido? De estudiantes. ¿De estudiantes? De estudiantes, pero que estábamos alineados. Unos eran del Partido Comunista, otros eran del MOIR o el maoísmo, sí. Otros éramos liberales y otros éramos otros eran conservadores. El grupo más pequeño eran los conservadores, después el de los liberales, pero los más grandes eran los revolucionarios. Y entonces y de hecho se fue mucha gente para el monte. No, eso eran unas peloteras tremendas. Eso era una gritería, eso era una gritería, unas asambleas insoportables, inmanejables, luego manifestaciones, y nosotros manifestábamos con letreros, pero los otros con piedras, y cuando se armaba la pelotera nos íbamos para la casa. Pero ustedes salían entonces a esas manifestaciones, salían con las banderas del Partido Liberal, ¿o qué era lo que los agrupaba? Nos agrupaba los motivos del levantamiento estudiantil, que siempre giraban alrededor de arbitrariedades, uh-huh, de acciones, digamos, autoritarias de los gobiernos, de imposiciones. Por ejemplo, una gran huelga por la invasión de los marines norteamericanos a República Dominicana, y entonces eso produjo un impacto tremendo en América Latina y en la juventud. Hubo otra huelga muy grande en solidaridad con la Universidad Industrial de Santander, que los jóvenes de la universidad se levantaron porque le habían quitado los recursos a la universidad. Cada tema desde nuestra propia perspectiva, para decir, lo que hay es que reformar las instituciones, hay que transformar la política, y vamos a pronunciarnos, a protestar, por supuesto, pero sin violencia. En cambio, los otros marcaban la diferencia en que eran violentos. De hecho, muchos compañeros de generación de aquella época, de todas las universidades, sobre todo de la Industrial de Santander, de la Nacional y de la Antioquia, fueron a la guerrilla. ¿En qué momento te conociste con Luis Carlos Galán? Ya me conocí con él en el año 71, 72. Yo era director de planeación del Ministerio de Agricultura, y él era ministro de Educación. Él renunció al ministerio y fue nombrado embajador de Colombia en Roma, ante el Quirinal, en Italia, y ante la FAO. Y entonces él, ya en su condición de embajador nombrado, fue al ministerio a informarse sobre el comercio entre Colombia e Italia. Y tuvimos una reunión técnica con el ministro de Agricultura. ¿De cuántos años ustedes tenían ahí? 24 años tal vez, no sé, 25 años. ¿Y Galán? 24. Y Galán tenía 3 años más que yo. 27. Sí, 27. Y ya había sido ministro de Educación. Él fue ministro de los 26 años. Él fue ministro de los 26 años, yo tenía 23 años. Yo fui luego, allá en el ministerio nos conocimos cuando yo tenía por ahí 25 años, y luego en el 74 yo fui alcalde de Pereira. Él estaba en Roma, vino de Roma a la
revista Nueva Frontera que dirigía y que había fundado el expresidente Carlos Lleras. Yo me encuentro con el expresidente Carlos Lleras en Pereira, luego me invita a un seminario a Buenaventura como líder de una nueva fuerza política liberal que se llamaba Movimiento de Democratización Liberal, y ahí estaba Luis Carlos. Y entonces ya ahí nos encontramos y fuimos con el doctor Carlos Lleras hasta a las elecciones del 76, luego a las presidenciales del 78, a una consulta liberal que se hizo para escoger candidato liberal entre Carlos Lleras y Turbay. Carlos Lleras perdió, se retira de la política y nosotros decidimos entonces fundar el nuevo liberalismo para seguir en el mismo sendero, en la misma causa. ¿Cómo fue trabajar con Luis Carlos Galán en un movimiento político nuevo, rompiendo esa estructura del Partido Liberal, haciendo una disidencia? Sí, Martín, fue una aventura extraordinaria, una aventura en todos los significados de la expresión, porque éramos unos jóvenes desconocidos que andábamos por ahí, por los pueblos, por las ciudades, por los barrios, echando discursos. ¿Y eran discursos que las separaban en una sí, porque y arrancábamos? Ahora, la gente lo veía primero con asombro, le parecía que era una cosa muy loca, porque en esa época el Partido Liberal era un partido poderosísimo y tenía no solamente el poder del Estado, sino sus raíces en la economía y en los sectores sociales, en fin. Y nosotros, que habíamos empezado esa lucha con Carlos Lleras, estábamos diciéndole al Partido Liberal: usted se está degenerando, usted está desde el poder, se está corrompiendo, usted se está olvidando de la doctrina, del pensamiento, de la disciplina de trabajar por la gente, usted está cultivando un montón de caciques políticos que se están enriqueciendo con la política, que están abusando de la política, que no le están resolviendo los problemas a la gente, sino que están sustrayendo las oportunidades y los recursos del Estado. Y entonces esa fue la gran pelea, diciendo: aquí hay una doctrina muy valiosa con la que se ha construido esta historia republicana, esta historia democrática del país, y ustedes la están dejando erosionar, la están destruyendo, porque sustituyeron la doctrina por los intereses económicos. Esa fue la pelea que dimos con Carlos Lleras, después nosotros solos. Ahora, eso fue, como te decía al principio, pues una quijotada. Pero poco a poco la gente fue entrando en el discurso, en el planteamiento, y empezaron a aparecer los jóvenes, la gente de nuestra generación, a aglutinarse alrededor nuestro, gente que nunca había hecho política, y así fuimos consolidando este experimento. Fuimos a elecciones por primera vez en el año 78, que fueron senadores Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara. ¿Quedaron los dos de senadores? Sí, quedaron de senadores. Luego en el 82, en el 80 fuimos a lo que se llamaba las elecciones de Mitaca y apoyamos distintas personas. ¿Qué eran las elecciones de Mitaca? Consejos municipales y asambleas departamentales, porque alcaldes no se elegían ni gobernadores. Entonces había en la mitad, entre cada elección presidencial y en la mitad, había esas territoriales. ¿Y duraban 2 años o duraban 4 años? 2 años. Okay. 2 años. Y entonces se llamaban de Mitaca. Estuvimos en las de los 80. Luis Carlos se presentó con listas del nuevo liberalismo por primera vez, ya en consejos municipales en Bogotá, con un éxito impresionante. ¿Él fue concejal de Bogotá? Sí, él fue concejal de Bogotá y tuvo, si yo no recuerdo mal, como 8 o 10 concejales en esa elección del 80, con Patricio Samper y con, bueno, un equipo enorme. Luego, en el 82 ya fuimos con candidatos a Senado y a Cámara en muchos departamentos. En esa época los senados eran departamentales. Y después, en el 86, y ahí fui, bueno, y en el 84 fuimos otra vez a Mitaca y sacamos ya más concejales y más diputados por todo el país, y ahí fuimos avanzando hasta llegar en el año 89
a las puertas del Palacio de Nariño, a las puertas de la presidencia, y nos barrieron a bala. Ya habían matado a Rodrigo en el 83. Esa década del 90 fue, supongo que de mucha confusión para ustedes, pues el nuevo liberalismo ya terminó entrando de vuelta al Partido Liberal. ¿Quiénes más quedaron además de ti haciendo política o definitivamente se desintegraron? Nosotros, o sea, ¿cómo aguantaron ese golpe? Sí, nosotros entramos al Partido Liberal, tomamos la decisión de entrar al Partido Liberal en el año 88. Para las elecciones del 90. Para las del 90. Estábamos en el gobierno de Virgilio Barco, sí. Nosotros no habíamos apoyado a Virgilio Barco, pero Luis Carlos había retirado la candidatura para no obstaculizar, no obstruir la elección de Barco, que era una persona a la que nosotros considerábamos, la respetábamos, nos parecía que era una persona extraordinaria y que no tenía razón, no teníamos una razón que justificara que le hiciéramos competencia y pusiéramos en riesgo su elección. Y entonces lo retiramos, pero sin participar en la campaña de él. Luego tampoco entramos al gobierno. Hicimos una tarea que Luis Carlos llamó el apoyo externo. Él nos decía que en Italia era una figura muy utilizada en la política italiana, y era que partidos apoyaban gobiernos pero sin entrar al gobierno y sin comprometerse con la burocracia sino que apoyaban lo bueno, y lo que no les parecía bien, pues no lo apoyaban. Eso hicimos en los primeros 2 años. Luego el presidente Barco nos insistió que quería que Luis Carlos fuera su sucesor, que entráramos al Partido Liberal. De hecho, nosotros en ese apoyo externo nos habíamos convertido realmente en la bancada del gobierno, porque lo apoyábamos en todas. Nosotros éramos muy juiciosos, somos muy juiciosos, trabajábamos en los contenidos del gobierno, del programa, de las leyes, de las reformas constitucionales, proponíamos, pero apoyábamos también lo que proponía el gobierno. En fin, éramos muy activos y muy proactivos con el gobierno, muy útiles para los propósitos del gobierno, con el que teníamos una profunda sintonía ideológica y de carácter y ética. Ese era un señor muy importante, Virgilio Barco. Entonces entramos en la mitad, después de las elecciones de Mitaca del 88, dijimos, bueno, presidente Barco, ya estamos listos. Entonces entramos al gobierno y entramos a un proceso de unión liberal. Ahora, cuando matan a Luis Carlos, estábamos dentro del Partido Liberal, pero ya desmovilizados. Como nuevo liberalismo se había desarmado totalmente, porque la única condición que pusieron desde el Partido Liberal a la unidad del partido con nosotros fue que se renunciara a la personería jurídica y que disolviéramos el movimiento. Y nosotros nos pareció eso. Confiaron, pues. Sí, confiamos en esto. Ahora, nosotros pusimos varias condiciones, 3 condiciones de Estado: una reforma constitucional, 2, una política de paz, y 3, una política económica compartida y discutida con nosotros. Y con relación al Partido Liberal, una exigencia, y es que el candidato a la presidencia por el Partido Liberal fuera escogido en una consulta popular y no en una convención del partido. Todo eso nos lo aceptaron. La única exigencia que nos hicieron es: ustedes disuelvan el partido. Y entonces, cuando matan a Luis Carlos en el 89, nosotros estábamos ya disueltos y ya no fue posible recuperar una estructura, una articulación, entre otras cosas, Martín, porque ese es un golpe tan duro, nadie se lo imagina, solamente los que hemos padecido semejante tragedia de perder el amigo, el jefe, de perder la esperanza. La gente se fue para la casa. Yo quedé en la política, siempre he estado en la política, pero en el andén, nos quedamos en la ruina. En 2011 vuelves un poco, bueno, tú en los 90 fuiste embajador. Yo fui constituyente. Me presenté a la constituyente, sí, por firmas, en una elección muy difícil, recorriéndome el país en bus, en jeeps, en condiciones muy precarias. Y logré la elección a la Asamblea Constituyente. Y después de la Asamblea Constituyente, que fue un trabajo durísimo, porque pues 70 personas, hicimos una constitución en 5 meses prácticamente. Entonces trabajamos de día y de noche.
en unas condiciones muy precarias porque el sueldo era muy pequeño, eran 500.000 por mensuales, y con eso tenía que sostener mi familia, en Medellín, sostenerme yo aquí, los hijos en el colegio, la esposa y yo aquí. Entonces, digamos que era muy precaria la situación personal. No teníamos transporte, teníamos que viajar en bus o en taxi, o no había otra manera. Entonces eran condiciones muy duras, pero además el trabajo allá mismo en la asamblea era muy duro. Y entonces yo quedé muerto después de la constituyente. Físicamente muerto, porque venía de 10 años, claro, después de 10 años de una lucha política muy dura, sí, en la que nos mataron a Rodrigo Lara, en la que nos mataron a Luis Carlos, en la que trataron de matar a Enrique Parejo, le dieron bala en la cara, siendo embajador en Budapest, trataron de matarle, descargaron una ametralladora a Alberto Villamizar, nos habían matado los compañeros del Magdalena Medio, compañeros estupendos, por ejemplo, Fernando León Zuluaga, que era alcalde en Puerto Berrío, compañero nuestro, fundador, lo asesinaron. Entonces todo eso era muy grave. Y a mí personalmente trataron de asesinarme varias veces. Luego yo vivía en la clandestinidad y entonces todo eso erosionó totalmente mi salud, mi condición personal. Y ya el presidente Gaviria me invitó a irme a Roma de embajador ante la FAO y me fui 3 años. Después vine y ¿qué me encontré? Me encontré la elección de Ernesto Samper, el proceso 8000 y otra vez a la guerra, a la oposición, en unas condiciones muy difíciles. Después viene la parapolítica, después viene todo esto que ha pasado, y yo llevo en la oposición y en la lucha solitaria todo este tiempo, hasta ahora que Sergio Fajardo me llamó por ahí en el año 2010 y me dijo: Iván, ayúdeme. ¿Y tú conocías a Fajardo? ¿Esa relación? Sí, pero sobre todo al papá. El papá era compañero nuestro en el yerismo y luego en el nuevo liberalismo. Él no era activista, pero él estaba presente en todos los actos. Él era muy callado, muy tímido, y era un hombre muy solidario y muy estructurado en sus principios, y éramos muy buenos amigos personales. Teníamos inclusive una tertulia que llamábamos El Costurero. Los jueves nos reuníamos a las 6 un grupo de amigos, nos tomábamos 3 aguardientes, a las 8 de la noche religiosamente nos íbamos, okay. Nos íbamos, pero en esas 2 horas siempre hablábamos del país, de la cosa pública, de la política. ¿Y esas tertulias las hacían en una casa o en un... No, en bares. En bares cambiábamos de bares, cuando nos aburríamos en uno nos íbamos para otro. Los jueves, religiosos, de 6 a 8. A las 8 éramos por ahí 8. Los mismos 8 siempre. Los mismos, pero entonces la verdad es que siempre nos levantábamos a las 8 porque todos ellos iban a ver a Betty la Fea y a Café, las telenovelas. Ellos veían telenovelas, yo no veía telenovelas, pero yo sí. Y entonces esos se levantaban a las 8, todos salían volados a ver la telenovela. Pero era un grupo estupendo, yo éramos muy amigos, íbamos a paseos, hacíamos paseos juntos. Raúl Fajardo, Raúl, claro, él era de la Gallada, éramos el costurero, lo llamábamos. Entonces éramos muy amigos. Y a través de Raúl conocí a Sergio. Y Sergio entonces, por allá en diciembre del 2010, me llamó y me dijo: Iván, yo quiero ser gobernador de Antioquia, ¿por qué no me ayuda? Le dije: claro, le ayudo. Y aquí voy, mire, sí. Y yo quedé otra vez metido en esto. Pues ya a fondo otra vez, pues yo ya había sido candidato a la vicepresidencia por el Partido Liberal, había sido miembro de la Dirección Nacional Liberal. Yo planteé la oposición al primer gobierno de Álvaro Uribe. Si no es por mi presencia en la Dirección Nacional Liberal, el Partido Liberal se hubiera entregado. Un día yo llegué a una reunión de la Dirección Liberal, era una dirección plural, éramos 10, y había una carta firmada por 9 miembros de la Dirección Liberal entregando el partido. Y yo dije: yo no firmo esto. Hicimos una reunión con el presidente Uribe, protocolaria, de saludo de la Dirección Liberal, y se volvió a plantear el tema ahí en esa reunión. Y yo fui el único que dije: mire, presidente, usted ganó las elecciones, las ganó contra nosotros. Usted tiene todo el derecho a gobernar con su gente, con sus ideas, con su programa. Y nosotros, la obligación de nosotros como partido es reconstruirnos, ver por qué perdimos y tratar de ganar las próximas elecciones, pero nosotros no somos lo mismo.
¿Tú por qué crees, Iván, que esos dos partidos grandes, conservador y liberal, han perdido tanto hoy en día? No poder, porque todavía siguen teniendo unas maquinarias muy grandes, pero ya no es lo mismo que hablabas ahorita de esa unidad de partido, de esas ideas de partido. Porque la política se volvió un negocio. Okay. Ahora, hay una clave ahí, y es el voto preferente. En esa época no había. No, Solo antes partido. eran listas cerradas, listas de partido. Entonces, todo el mundo iba por una lista que representaba unas ideas y que estaba liderada por unas personas que tenían un liderazgo en el partido. El voto preferente, ¿qué hizo? Convirtió cada curul de cualquier corporación de elección popular, de Senado, o de Cámara, o de Asamblea, o de Consejo, cada curul es un partido, es decir, cada persona que está ahí en un renglón luchando por su elección, pues tiene que conseguirse su financiamiento y tiene que tener su programa y tiene que conseguir sus votos, y después de que sale elegido dice, bueno, estos votos son míos, esta elección es mía, el programa mío es distinto al suyo, porque entre otras cosas los primeros competidores de cada persona que está en una lista de esas son sus propios compañeros de lista, porque todos están compitiendo entre ellos, no contra otros partidos, no contra unas ideas, sino por una curul. Entonces esto dispersó totalmente la política, la volvió una lucha personal, y entonces tú ves en el Senado de la República 105 o 108 senadores y son 108 partidos. ¿Sí? ¿Y tú eres partidario de que las listas vuelvan a ser cerradas? Claro que sí, que vuelva a haber partidos políticos, que lleven al Congreso, al Consejo Municipal, a la Asamblea Departamental, un programa, una posición política, una inspiración política, un propósito político convergente, único, doctrinario, histórico, ¿cierto? Y no esta cosa, porque entonces además la competencia se vuelve, y tú seguramente lo has experimentado, Martín, y es en que el que tiene más plata personal tiene una ventaja. Entonces se vuelve una competencia entre tesorerías, entre bolsillos, y en ese camino se corrompe mucho la política, porque entonces hay personas que en la desesperación de su elección van a buscar platas non santas. Iván, ¿qué le dirías a la gente joven? ¿Cómo la motivarías para que se meta a hacer política? Sí, bueno, los jóvenes hay que decirles una cosa muy sencilla: nadie les va a hacer el país que ellos sueñan. Ellos tienen derecho a convertir en realidad sus sueños, y nadie les va a regalar eso, nadie se los va a hacer, nadie se los va a construir, tienen que ser ellos. Los pueblos son los que hacen la historia y son los que hacen las realidades en las que vive la sociedad. Mi generación no pudo, porque lo intentamos y no pudimos construir un país pacífico, civilizado, respetuoso, democrático, justo. No pudimos, y hay muchas razones atravesadas ahí de por medio. Nos derrotó el narcotráfico, nos derrotó la corrupción, nos derrotó la politiquería, nos derrotó la mediocridad, nos derrotó todo eso, y entonces hoy estamos entregando un país hecho hilachas, donde hay territorios enormes de Colombia sobre los cuales no se ejerce soberanía desde el Estado. El Estado no es soberano en el Bajo Cauca, no es soberano en el Magdalena Medio, en los Montes de María, en el Urabá, en el Pacífico, en la Orinoquia, en la Amazonia, en el Catatumbo, en las calles de Medellín o de las grandes ciudades. Las extorsiones son calles en manos de la delincuencia. En Antioquia, por ejemplo, en Medellín, hay comunas completas en donde la autoridad son los combos y las organizaciones criminales. Es un país deshecho, desafortunadamente, y lleno de muertos. Mire usted, acaban de esta mañana de darnos la noticia: asesinaron 4 soldados en el Caucasia. Antier asesinaron una candidata a la alcaldía en Suárez, Cauca, y le pusieron un rocket a otra señora también candidata a la alcaldía en otro municipio. En fin, esto es un caos.
es un caos, es un caos. Y los jóvenes entonces tienen que entender que ese caos los puede avasallar si no se organizan y si no se meten en la política a derrotar esta situación. Y eso solamente se hace participando en la política, participando con inteligencia, con organización, con preparación y con mucho carácter, con mucha fortaleza. Pues muy bien, Iván, muchísimas gracias por este espacio. No. Iván Marulanda, senador de la República por la Alianza Verde. Muchas gracias de verdad por compartir estas No, reflexiones. Martín, yo quiero decir en 2 palabras lo siguiente. Yo estoy aquí conversando contigo porque tengo mucha fe en tu elección. Yo veo en ti un joven esperanza para mi país. Yo no tengo futuro, mi generación no tiene futuro. Pero lo único que nos queda como esperanza es que personas como tú tengan éxito en la política, que la gente los elija, los apoye. Es el número 27 al Consejo de Bogotá. Yo voy a votar por Martín, yo estoy en las calles, yo estoy trabajando en las redes, hago lo que sea a mi alcance posible para que Martín sea concejal de Bogotá, porque representa la esperanza de un país que yo no pude ver por situaciones muy difíciles que atravesamos, pero que él y sus congéneres y sus contemporáneos pueden lograr si la sociedad y la comunidad y la ciudadanía los apoya. Muchas gracias, Iván.